Podéis tomar un asiento. Vamos a iniciar hoy. Hay un bosquejo para seguir el estudio. En la vida de nuestra iglesia jamás he tocado este tema. Entonces, este tema es muy importante en la vida de la iglesia. Es algo que no hemos puesto atención. Es algo que ha pasado en el trasfondo de la iglesia. Pero la Biblia habla específicamente sobre el tema. Y quiero hoy tomar un tiempo con vosotros y mostrar lo que la Biblia dice acerca de este tema. Queremos ser aquí en Más Vida una iglesia bíblica, es decir, una iglesia que sigue la palabra de Dios, ¿vale? Justo hoy, porque estamos reunidos para orar, es porque aparece en la Biblia este momento donde la iglesia ha reunido entre semanas para orar. Todo lo que hacemos tiene su raíz en la Biblia. Hoy, en el bosquejo, quiero hablar de una cosa que es cuando viene visita un pastor o misionero. Quiero tocar ese tema porque la Biblia habla de qué debe hacer la iglesia. Vamos a empezar en el libro de Mateo esta noche, Mateo capítulo número 10, empezando con las palabras de Jesús. Mateo capítulo 10. Mateo 10, y vamos a leer versículos 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Empezamos con las palabras de Jesús. Dice número 1 en el bosquejo, instrucciones de Jesús sobre, ¿qué es la palabra? Recibir a sus mensajeros. Instrucciones de Jesús sobre al recibir a sus mensajeros. Vamos a orar y comentamos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar algo de ti, Señor. Ayúdanos con discernimiento, sabiduría, al ver hoy lo que has preparado para nosotros. Ayúdanos a entenderlo bien. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en Mateo capítulo 10 y vamos a leer versículos 40 al 42. Dice la palabra de Dios. El que a vosotros, nota la palabra clave, recibe. Al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Notamos conmigo la palabra clave es la palabra recibir. Es lo que quiero hablar con la iglesia. ¿Qué significa recibir? ¿Vale? ¿Qué significa recibir? Algo que nunca hemos hablado aquí, o mencionado, o enseñado, o predicado, es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice acerca de la iglesia al recibir, ¿vale? Jesús empieza diciendo, uno que recibe a alguien en mi nombre, recibe a mí. Número 1, todo lo que hacemos en la iglesia, hacemos para Dios. Y cuando perdimos la estrella norte con esto, vamos mal. No hacemos para recibir aplausos. No hacemos las cosas para atención o recompensa. Hacemos todo para Jesús. Jesús dice, cuando tú haces algo en mi nombre para la gloria de Dios, estás haciendo para mí. El que recibe uno de estos niños, lo hace en mi nombre, es como estás haciendo para mí. Eso es importantísimo. ¿Por qué invertimos entonces en el ministerio de niños? Jesús dice, cuando tú amas a un pequeñito en la iglesia, estás amando al Señor, estás amando a Dios. Es una forma de mostrar el amor y glorificar al Señor. Entonces, dice en el bosquejo, el que a vosotros recibe a mí,
recibe. Jesús está enseñando un principio sumamente importante, pero vamos a profundizar qué significa recibir. Siguiente, Jesús enseña que recibir a sus mensajeros es como recibirlo a Él mismo. Habéis notado que en nuestra iglesia a veces viene un pastor, viene un misionero invitado por la iglesia. Y a veces la iglesia no sabe cómo reaccionar. ¿Qué hacemos cuando hay una visita, un pastor invitado predicando? ¿Qué hacemos con esto? Pues la Biblia habla de este tema y es una bendición para tu vida cristiana si escuchas lo que la Biblia dice acerca del tema. Seguimos. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10 y versículos 5 al 7. Lucas, capítulo número 10, 5 al 7. A veces la iglesia piensa que cuando viene un pastor invitado es asunto del pastor. Es tuyo. Tú has invitado a él, es tu problema. Tú buscas a él en el puerto, tú invitas a él a tu casa, tú comes con él, es tu problema. Llévale a Madrid, lo que quiere, pero es tu problema. Pero ningún texto de la Biblia dice que el pastor es quien recibe a los pastores misioneros. Dice que es la iglesia que recibe a esos hermanos. Es la iglesia. Por lo tanto, hemos estado hablando de la idea que la iglesia es una familia y es un equipo, una entidad. No es el pastor que solamente tiene que preocuparse cuando hay una visita. También creemos que Dios es soberano. No es por casualidad que han llegado esos pastores a la iglesia. No es por cualquier razón, no es coincidencia, es Dios que tiene un propósito divino en la llegada de este pastor. Y a lo mejor es una prueba para ver cómo vamos a cuidar a él, cómo vamos a recibir a la familia. Esto es un asunto muy importante. Otra vez, la iglesia a veces no sabe cómo reaccionar. Ves que hay una visita, algo nuevo. Hola, ¿cómo estás? Pero la Biblia habla de cómo la iglesia debe reaccionar y actuar en esos momentos. Mire conmigo Lucas 10 y vamos a leer versículos 5 al 7. Dice la Biblia, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, ¿qué dice? Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, que está en la Biblia. Que los apóstoles, viajando, llegaron a la ciudad y encontraron un hermano, una familia, que podrían recibirlos en su casa y cuidarlos. Cuando dice no pases de casa a casa, no es decir que no me gusta aquí como esta hermana cocina o como está la habitación, voy a buscar otra cosa que es mejor. Nosotros, por este lado, que somos los siervos de Dios, que Dios ha llamado, ha separado para servir como pastores y misioneros, tenemos la enseñanza de que tenemos que quedar contentos con lo que Dios provee. No estoy buscando la riqueza, no quiero ser rico, no me importa esas cosas. Quedo contento con lo que Dios me da. Por lo tanto, dice la Biblia, si cuando encuentres una casa que muestra hospitalidad, tú te quedes contento con lo que te ofrecen. Pero eso es el asunto. Que en una casa, no dice el bar, no dice en el restaurante, en la casa. Entonces, lo que quiero animar a la iglesia es con este asunto invitar a esos pastores a tu casa. Y me dices, pero mi casa es pequeño. No, es que no tenemos cosas bonitas en la casa.
no veo ningún sitio donde dice el requisito es cuando la casa es grande, cuando la comida es extravagante. Dice casa, comida, bebida. Es decir, abrir tu corazón y abrir tu casa. Cuando viene un pastor, especialmente de Estados Unidos, una iglesia que ha invertido en nuestro ministerio, ellos no quieren comer conmigo. Ya me conocen. Son mis amigos. Ya me conocen. Pero lo que me dicen es que queremos quedar con los hermanos de tu iglesia para conocerles. Y yo a veces he escuchado que yo muchas veces estoy anunciando, oye, viene un grupo, quieren quedar con vosotros, si tenéis un tiempo, por lo menos para tomar un café. Pero ¿qué pasa? ¿Qué escucho? Grillos. Nadie tiene tiempo ni interés en sacar un tiempo y recibir el pastor. Pero la Biblia dice, no es el pastor que recibe el pastor, es la iglesia. Yo lo hago con cariño. Me encanta recibir a esos pastores en mi casa, llevarlos a Madrid, pero estoy mal si hago yo solamente. Porque no dice que el pastor lo haga, dice la iglesia. Tiene que recibir los siervos, los hombres de Dios. Cuando Dios provee que uno viene para predicar y enseñar, la iglesia tiene que abrir su corazón y sacar el tiempo, invitarles a tu casa. Y dices, pero es pequeño. Si tienes mesa y sillas y comida y bebida es suficiente. Ya está. Mira, no están aquí para estar impresionados con casas. Quieren estar con los hermanos. No somos buscando la riqueza. No quiero comer en este restaurante que una estrella de Michelin, un plato bonito que está decorado por una miseria. Yo no quiero esto. Yo quiero quedar con los hermanos. Cuando voy a Estados Unidos y predico en la iglesia, casi siempre alguien me invita a comer con ellos o estar en su casa. Y eso es lo que más aprecio. Es el tiempo con otros hermanos en la fe. ¿Somos hermanos, sí o no? Entonces somos familia. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué haces tú cuando viene tu hermano de Perú o de Venezuela? Tú le tienes dinero y dices, búscate la vida. Aquí está 50 euros, búscate un Popeyes. No, sería eso es grosero. Eso es feo. No, tú buscas la persona en el aeropuerto y tú, ¿qué? Recibes tu familiar y tú cuides la persona todo el tiempo. ¿Sí o no? Espero que sí. A lo mejor es honrado o algo, pero la mayoría de los casos es que tú recibes y está en casa contigo. Hay sitio para dormir, comida para comer, tu tiempo. Y al final de la visita, regresas la persona al aeropuerto con lágrimas de tristeza, a veces con lágrimas de gozo, no sé. Pero tú te encargas de cuidar a la persona todo el tiempo que la persona está aquí. El segundo punto dice, Jesús enseña que los ministros del Evangelio deben ser sostenidos por aquellos a quienes ministran. Otro punto. El pastor es digno de recibir un sueldo. No tiene que vivir con miserias. Eso es bíblico y Dios bendice la iglesia que cuida a su pastor. En este caso, yo no pido sueldo de la iglesia porque tengo mi sueldo de afuera. Pero la iglesia sí o sí tiene que aprender cómo cuidar a un pastor. Porque ¿qué pasa mañana si me muero en un accidente de tráfico? ¿Qué va a hacer la iglesia? Y la iglesia tiene que buscar un pastor y tiene que ofrecer el pastor un sueldo. Tiene que cuidar el pastor y su familia. Entonces la iglesia tiene que empezar a pensar en esas cosas. Porque esta iglesia está de lujo, disfrutando el hecho que yo no pido nada de esto. A veces yo doy y doy y doy y doy y nunca pido yo nada de esta iglesia.
Pero la iglesia tiene que pensar en el hecho que si por si acaso algo pasa, si me muero o Dios me llama a otro sitio, tenéis que empezar a cuidar a un pastor, a pagar por su casa, a asegurar que está bien. Eso es bíblico. No estoy aquí diciendo porque soy pastor. Estoy diciendo porque mi trabajo es predicar y enseñar la palabra de Dios y preparar la iglesia por aquel día que si presenta la necesidad de llamar su propio pastor de la iglesia local. Y eso requiere un sueldo. Mira conmigo ahora Romanos 16. Este es un pasaje sumamente importante. Romanos 16. Y aquí Pablo está hablando de Romanos 16 y en versículos 1 al 2. Eso deja el asunto demasiado claro. Dice en Romanos 16, mide conmigo versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, que significa sierva, misionera. Ella estaba trabajando con el equipo de Pablo. Pablo ha enviado a ella con la carta de Romanos. Fíjate qué importante fue su trabajo. De llegar con la carta. Y está sirviendo en la iglesia una misionera. Mire cómo Pablo habla aquí. Eso es lo importante, ¿ok? Dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La cual, ¿qué dice? ¿A quién? El pastor. A la iglesia. De la iglesia tiene que hacer ¿qué? Recibir la hermana. Otra vez, ¿qué significa recibir? Decir, hola, ¿cómo estás? Pues que disfrutes tu tiempo en Madrid, me voy. No, qué feo. Qué grosero es esto. Pero muchas veces lo que ocurre aquí en Más Vida. Eso es lo que ocurre aquí. Hola, ¿cómo estás? Boom. No está bien. No es una iglesia bíblica si no cuidamos las personas que Dios envía aquí. Y aparte de pastores y misioneros, cualquier visita que viene aquí, deberíamos parar y hablar y recibir la persona. Bueno, seguimos. Dice la Biblia, que la recibáis en el Señor. Otra vez más es para Dios que hacemos todas esas cosas. En el Señor, como es digno de los santos, y que ¿qué dice? Ayudéis con qué? En cualquier cosa en que necesite. Ya estamos entrando en los detalles de lo que significa cuidar y recibir. Es decir, cuando tú recibes la persona, es que durante el tiempo estás asegurando que tienes sitio para dormir, algo para comer y estamos atendiendo la visita. Lo que está diciendo aquí, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Pablo está escribiendo a una iglesia en particular diciendo, voy a enviar la misionera, que la recibéis bien y que durante su tiempo podéis cuidar a ella en el Señor. Entonces una cosa que me gustaría animar a la iglesia es cuando viene un pastor aquí o misionero, sacamos el tiempo para quedar con ellos. Mira, cuando llegó el grupo, estábamos en Madrid y Miguel me llamó. Oye, pastor, queremos comer unos churros con el grupo. Hemos quedado en San Ginés. Y yo estaba pensando, ellos son 12 el grupo, más yo, más 3 de ellos. Y esos sitios pequeñitos, pero mira, justo llegamos y un grupo grande salió y había sitio. Entramos. Y para ellos esto fue un momento sumamente importante y especial que por fin podrían quedar y sentar y hablar con alguien de nuestra iglesia. No estaban persiguiendo a los hermanos y estamos escapando, pero por fin tenían tiempo a sentar y hablar y conectar y ellos hablaron de que, wow, qué bonito esto fue. Es lo que querían.
No vienen aquí para ver Madrid, el palacio, el castillo. No vienen por esas cosas. Vienen para conocer sus hermanos en la fe en Madrid. No el palacio, no vienen por comer paella o churros o porras o nada de esto. Eso es algo que quieren quedar y conocer a los hermanos. Y según la Biblia, deberíamos recibir estas familias y esas personas en el nombre del Señor. Y Dios te va a bendecir. Y me dices, pero es que yo no hablo inglés. Mira, no sé cómo, pero Miguel encontró las palabras. Sí, es que siempre hay alguien que puedes también invitar, Albert, Helen de la iglesia que habla inglés, a Mario, Natalia, Gio, no me escapes, Gio. No, hay gente que puedes invitar a ellos también, sentar. Sí, profeta William aquí, con el don de lenguas, que cae del cielo el fuego y él empieza con fluidez. Pero claro, ¿pero qué estamos hablando, hermanos? Otra vez, no es importante el tamaño de tu casa, pero el tamaño de tu generosidad. No es importante la comida. Puede ser un pollo de Mercadona, unas patatas y un arroz y limón y ya está. Algo sencillo. La idea es compartir. Eso es lo que Dios está pidiendo de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia recibe esas visitas, es entre la iglesia. Pero ¿quién va a buscarlos en el aeropuerto? El pastor. ¿Quién invita a su casa para dormir? El pastor. Si es mucho gasto que sale de mi bolsillo. Y si tú tienes que buscar un pastor mañana, él no puede hacer esto. Él no puede, él mejor no tiene los fondos para sacar dinero, mover las cosas. Tenéis que hacerlo. Entonces yo tengo que empezar ahora de enseñar a la iglesia cómo hacer las cosas. Que tú también puedes compartir el tiempo y invitar a este hermano en tu casa y preparar algo y compartir, y eso es lo que glorifica a Dios. Y además, hemos leído en Mateo, hay recompensa. Dios dijo, cuando recibes un profeta, recompensa de profeta recibirás. Pero claro, no hacemos para recibir recompensa, hacemos para glorificar a Dios. Jesús enseña que los ministros del Evangelio deben ser sostenidos por aquellos a quienes ministran. Enseñanzas de Pablo, número 2, sobre apoyar a los ministros y misioneros. Romanos, que hemos leído en 16, versículos 1 al 2, que dice, recibir a esta hermana, una misionera, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo insiste a la iglesia en Roma a apoyar a Febe, una sierva de la iglesia. Ahora, 1 de Corintios, capítulo número 9. 1 de Corintios, capítulo número 9. Y vamos a leer 13 y 14. Ahora, entonces, estoy explicando algo que nunca he predicado antes. Entonces, no estoy enfadado con nadie porque es mi culpa por no haber enseñado el asunto. Es algo que ha ocurrido como en la iglesia en el trasfondo y como he dicho, la iglesia no sabía cómo reaccionar, qué hacemos con esas visitas, pero ya vamos a ver de la Biblia qué es lo que Dios espera de nosotros. 1 de Corintios 9, 13 al 14, que dice, ¿no sabéis que los que trabajan las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Nos es bíblico que una iglesia cuida su pastor, ¿vale? Yo soy un pastor misionero. Es decir, yo he venido con fondos para plantar la iglesia y crecer la iglesia.
Pero la idea es eventualmente la iglesia llega al punto que puede sostener un pastor y su familia como Dios quiere para ser una iglesia bíblica. ¿Vale? Un pastor que puede dedicar todo su tiempo a la congregación. Porque si él tiene que trabajar 40 horas a la semana fuera o más, no tiene, y además tiene su familia. Tiene que ser buen esposo para eso es el requisito de ser pastores. Primero, ser un buen esposo. Ya tiene que cuidar a su esposa. Otro requisito es que ser un buen padre. Ya tiene que dedicar tiempo a su familia, a sus niños, a sus críos. Y luego entrar en las tonterías de los hermanos de la iglesia. Pleitos, desacuerdos, tonterías. Entonces, es mucho decir, tú tienes que trabajar tiempo completo y ser buen pastor, buen esposo y buen padre y luego solucionar las tonterías de la iglesia también. No es correcto. Dice la Biblia, él debe vivir con las ofrendas de la iglesia. Es un gozo dar al Señor. Y Dios bendice la iglesia que tiene la actitud correcta acerca de esas cosas. Que tenemos un espíritu, un corazón de generosidad. Ahora, tú me dices, es que no tengo mucho. La Biblia nunca menciona que solo deben dar al Señor los que tienen mucho. Dice la Biblia que cuando tú das, Él te va a dar. Es más razón todavía dar al Señor si no tienes mucho. No es menos razón. Algunos piensan, pero si no tengo mucho, más razón todavía a confiar y glorificar a Dios con una ofrenda. No para el pastor, no para la iglesia, es para Dios. Es dinero que pertenece a Él. Es tu alabanza, ofrenda al Señor. Señor, no tengo mucho, pero de lo que tengo, quiero sacar algo y dar a ti. ¿Habéis escuchado hace muchos años, pasó una caravana real y había un ciego con su bol de arroz y escuchó la trompeta, el escándalo y todo, el emoción y conmoción, y este ciego sentó con su bol de, ¿cómo se llama? Un beggar, el que estaba pidiendo ayudas, comidas. Solo tenía su bol de arroz, ciego. Y luego llegó, la caravana acercó y fue el rey. Y justo enfrente del ciego paró la caravana y el rey. Y el rey bajó y el ciego emocionado, me va a ayudar. Y el rey acercó al ciego y dijo, dame tu arroz. Y él quedó, perdona, rey, mi rey, señor, ciego, estoy diciendo, dame tu arroz. Y él dijo, pero es todo lo que tengo. Sí, pero dame tu arroz. Y él, triste y confundido, pero ¿por qué pide? La única cosa que tengo es este bol de arroz. Y una vez más el rey pidió, oye, dame tu arroz. Y él con tristeza sacó su mano y sacó 3 piezas de arroz. Y el rey dijo, muchas gracias. Y se fue. Y el ciego se sentó como triste y confundido. Luego metió su mano en el bol y encontró 3 piezas de oro. Y se arrepintió. Y dijo, ¿por qué no he dado todo al rey? Y los pobres dicen, no entiendo por qué Dios está pidiendo de mí una ofrenda. Y sacamos 3 miserables piezas de arroz. Porque tú estás sembrando. Y lo que siembras es lo que vas a cosechar. Tienes que sembrar con fe. Y no estoy predicando prosperidad, tonterías. Eso es bíblico. Dios bendice el corazón de quien da con alegría. No con tristeza. Mira, la ofrenda no es tiempo para llorar. ¿Sabes? Ay, ¿qué? Estás buscando y... No, es un acto de alabanza. Pero vamos a ya hoy con la iglesia pasar
y decir más de tus diezmos y misiones. Es cuando viene un siervo de Dios. Hay tiempo para dar, oportunidad para dar tu tiempo. Invitar a esta persona a tu casa. Y os prometo que Dios te va a bendecir por hacer esto. En la Biblia, Pablo era un misionero viajando, y siempre habla que la iglesia me recibió. La iglesia me recibió. La iglesia. Entonces, él estaba viajando de iglesia a iglesia a iglesia y siempre recibieron a Pablo. Pero ¿qué significa recibir? De invitarle a dormir en una casa, en una habitación, de comer en la casa. Y luego vamos a ver los gastos. Es muy costoso poner un pastor en un hotel. Sale muy caro en Madrid. Solución, que alguien de la iglesia está dispuesto a recibir, cuando hay oportunidad, esta persona en su casa. Es difícil comer fuera el domingo en Madrid. El juego de que suben los precios para el fin de semana. El menú de día es más costoso el domingo. Además, no hay lugar tampoco. Todo está colapsado, todo está full, todo está un caos. Solución, que alguien prepara algo en casa. Un pollo, algo. ¿Vale? No tiene que ser chuletón. No tiene que ser algo extravagante o algo, un festín, un banquete. Porque aquí el corazón del pasaje, el espíritu del texto es la actitud de los hermanos. Es el acto de amor de recibir la persona en tu casa. Es abrir tu corazón y luego abrir tu puerta. ¿Vale? Eso me gustaría animar a la iglesia en este caso. Como otra vez, volviendo a Miguel y en Sulby. Sencillo. Con 12 personas entrar a un piso imposible, pero podemos quedar fuera y sentar. Y hemos hablado, hemos pasado, pero hermoso. Hablando de risas, hablando de cosas, porque esto glorifica al Señor. Vale, 2 Corintios 11 y terminamos. 2 Corintios capítulo 11. Podéis ver en el bosquejo, hay mucho más que la Biblia dice acerca del tema. Hay 3 páginas. Obviamente no tenemos tiempo para entrar en todo. 2 Corintios 11, 8 al 9. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. 2 Corintios 11, 8, no, ahora en el versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Otra vez, recibieron a Pablo y cuidaron a él. Entonces, ya tenemos, iglesia, oportunidad para poner en práctica la enseñanza, porque nuestro misionero, hermano Isaac, viene aquí un par de semanas y viene por 10 días. Me escribió, hola pastor, voy a rumbo a África, a mi campo misionero, después de su tiempo de recuperar de su salud. Y tengo que pasar 10 días en España, primero para el papeleo, lo que sea, permisos, lo que sea. Y he notado algo en su voz. O sea, qué bueno, hermano, que vienes a la iglesia, presentas, hablas, cosas. Perfecto, pastor, sí. Y le pregunté, oye, ¿y tienes por un sitio para quedar? Y me dijo, ¿sabes qué? Esta vez no. Normalmente me recibe la iglesia en Alcalá, pero ahora el pastor no está. Entonces estoy buscando como una solución. Sí, hermano, no te preocupes. Vamos a ayudarte con esto. Entonces, ya. Eso no es para escuchar, qué bonito ya, bueno, qué bueno pastor ya. No, es algo ahora para poner en práctica. Él va a estar con nosotros, es nuestro misionero que estamos apoyando en África. Y él viene por 10 días. Entonces, tenemos bastante tiempo para tomar un café con él. Vale, al final del bosquejo, rápidamente, habla el resumen
de qué es lo que la iglesia debe hacer. Número 1, proveer para sus necesidades. Alimento, hospedaje, apoyo financiero, ¿vale? Eso es claro. Pero número 2, animarlos espiritualmente. Este hermano ha estado mucho tiempo fuera de su campo misionero, pues casi murió el hermano. Es que ha pasado muy mal con el mosquito, que pasó el gripe, la malaria, y desanimado porque tenía que esperar y esperar y esperar para poder regresar a donde está su corazón. Ahora, la iglesia tiene el momento para animarle. Pero siempre estamos pensando en nosotros, pobre mío, mi situación, estoy pensando mal. Pues lo mejor es no pensar en tu situación y invertir en alguien más y animarle. El cristianismo es esto, es amar a alguien más y pensar en ellos y no solamente en tu vida y tus cosas, animarlos